Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un componente que puede ser muy útil, es el TL431. Le dicen Zener ajustable. Se utiliza como referencia de voltaje. ¿Para qué? ¿Para qué serviría eso? Bueno, supongamos que estamos haciendo un cargador de batería y necesitamos una referencia de voltaje para decirle que cuando la batería cargue más de 12.5 voltios, que pase algo. Puede ser que corte la carga, que suene una sirena. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿por qué no uso un Zener común y corriente? Porque si nosotros usáramos un Zener común fijo, supongamos de 13 voltios, bueno, nuestro cargador funcionaría perfecto y con la referencia de 13 voltios cortaría los 13 voltios. Pero si un día tenemos otra batería que tiene que cargar hasta 13,5 o hasta 14 voltios, nuestro cargador no va a servir porque va a cortar a los 13 voltios. Con el TL431 podemos modificar esa referencia. Con el circuito que vamos a ver acá atrás, podemos decirle que marque como referencia los 13 voltios, 14 voltios, en realidad de 2,5 a 36 voltios. Por eso le dicen Zener programable, porque nosotros le decimos cuál va a ser el voltaje de referencia. Bueno, lo primero que vemos que tiene tres patitas. Una es la referencia, la de control, con la primera patita lo vamos a controlar. Después tenemos el ánodo y el cátodo. Bueno, antes de mostrarle el circuito completo, antes de mostrarle esto y explicárselo, se los voy a explicar exactamente todo cómo funciona. Les voy a mostrar algo que muchos van a decir, bueno, pero ¿por qué no usas un divisor de voltaje nada más? Bueno, voy a hacer la prueba solo con un divisor de voltaje, o sea con un potenciómetro. Voy a hacer la prueba con el potenciómetro y el multímetro. Y después voy a hacer la prueba con el circuito completo y el multímetro. Y a simple vista va a parecer que es lo mismo. Y ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿por qué me voy a complicar la vida haciendo este circuito? Vamos a verlo y después explico por qué. Primero vamos a hacerlo con el potenciómetro solo. Vamos a usarlo como divisor de voltaje. La fuente es de 12 voltios. Vamos a ponerlo configuración divisor de voltaje. Ponemos positivo en una patita, negativo en el otro extremo, en la patita del otro extremo, y en el pin central vamos a tener una referencia de voltaje, entre comillas, ¿no? Y este lo vamos a poner con el negativo. A ver si se ve. Sí, ahí se ve. Fíjense que cuando yo muevo el potenciómetro, tengo una señal de voltaje, ¿ven? Entre 0 y 12 voltios. Bueno, en este caso 12 voltios, pero sería el máximo de la fuente. Muy fácil, si yo quiero, supongamos, una referencia de 8. Ahí, una referencia de 8 voltios. Ahora vamos a probar el circuito. Ustedes vieron el comportamiento solo con un potenciómetro. Ahora vamos a ver qué pasa con el circuito. Se los muestro así por arriba antes de ver un potenciómetro, dos resistencias y el Zener programable. Y estos son los cablecitos de conexiones. Vamos a ver qué pasa con el circuito completo. A ver si tiene sentido complicarse la vida haciendo tanto circuito. Vamos a ver qué pasa. El mínimo que tiene es 2,5. Ven que 2,5. Entre 2,5 y el máximo de la fuente. Y la fuente máxima que soporta este componente sería una de 36 voltios. Bueno, supongamos que queremos 8 voltios con este también. Ahí, 8 voltios. Bueno, a simple vista hacen lo mismo. Sí, a simple vista hacen lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Cuando nosotros usamos el potenciómetro solo, esa señal que sale por el pin central es de voltaje, pero no tiene amperaje. Bueno, nosotros no podemos alimentar nada con esa señal. Es solo señal. Si queremos prender un LED o activar algún tipo de transistor que tenga consumo su patita, ese voltaje va a caer. No es referencia de voltaje utilizable para alimentar algo, no importa cuán chiquito sea, no se puede. Y otra cosa que tiene, que el pin central nosotros vamos a sintonizar un voltaje, supongamos 8 voltios como hicimos en la prueba. Pero si la fuente varía, supongamos que la fuente de 12 voltios cae por X motivo, cae a 10 voltios, el pin central se va a modificar. Por lo tanto, no es referencia de voltaje, porque casi cualquier cosa que suceda va a modificar ese voltaje, cosa que con este circuito de acá atrás no va a pasar. Sí vamos a poder alimentar algo, y no importa que se mueva el valor de la fuente, nuestra referencia de voltaje va a quedar intacta. Vamos a hacer las pruebas. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es que voy a modificar la entrada, en vez de 12 voltios la voy a modificar, y van a ver que la referencia queda intacta. Miren, cayó a 10 voltios y nosotros seguimos teniendo la referencia de 8 voltios. Subió a 15 y nosotros tenemos 8 voltios. La variación mínima. A 20 voltios subió. Nosotros tenemos 8,2. Como pueden ver, es muy estable.
Y si nosotros alimentáramos algo con esa señal, podríamos alimentar algo de hasta 100 mA. Que bueno, no es tanto, pero es bastante. Podemos activar casi cualquier cosa. Podemos activar tranquilamente un transistor que maneje cualquier cosa. Entonces, en resumen, ¿cuál es la ventaja de utilizar el circuito en vez de un simple divisor de voltaje? Que con el circuito, nuestra referencia de voltaje es independiente de las variaciones de voltaje que tenga la fuente, y que además con esa señal podemos alimentar algo. Haciendo unos cálculos de magia negra, podríamos manejar hasta 100 mA, más no. Ahí les voy a explicar el circuito. Bueno, la prueba la hicimos con 12 voltios. Como vemos, después de los 12 voltios, enseguida encontramos una resistencia, que esa es la resistencia de protección para que el amperaje de esta línea nunca supere los 100 mA, porque si no esto se quemaría. Por acá no puede pasar nunca más de 100 mA, y acá tenemos la resistencia que limita eso. Bueno, tenemos su conexión tipo Zener, o sea que el cátodo al positivo y el ánodo al negativo, entre comillas queda como al revés de un diodo común, y su patita de referencia va al pin central de un potenciómetro, que es el que estamos usando como divisor de voltaje. Es un divisor de voltaje para la referencia del TL431. Y esta que aparece acá, esta resistencia que aparece acá abajo, no es necesaria para el divisor de voltaje, pero es necesaria para cuando nosotros queramos llevar al mínimo, o sea, acercar esto al mínimo, que no quede conectado directamente a tierra. ¿Por qué? Porque si no quedaría del positivo a tierra sin ninguna resistencia, y es prácticamente un cortocircuito que nos rompe el componente. Entonces como mínimo va a venir por acá y a esta resistencia. O sea que no va a haber cortocircuito. Como mínimo va a haber una resistencia de 2200 ohms. Así que esta resistencia es por seguridad. Bien, ¿cómo funciona esto? Nosotros acá vamos a tener un amperaje limitado por la resistencia. Si nosotros no conectamos nada de sus extremos, si no hay ningún consumo acá en estos dos extremos, el consumo lo va a dar el TL431. Va a generar un consumo que tenga una caída de voltaje para que en este punto siempre esté el voltaje de referencia que nosotros queríamos. Entonces de los 12 voltios vamos a bajar, vamos a limitar ese amperaje que puede pasar por esta línea. El TL431 va a generar un consumo que nosotros le vamos a decir cuánto con este potenciómetro, y ese consumo va a generar una caída de voltaje para que en este punto siempre esté el voltaje que nosotros queríamos. Y en el momento que nosotros conectamos algo acá, una carga, esa carga va a empezar a generar su consumo. Y el TL431 va a bajar su consumo para que este voltaje se mantenga como nosotros queremos. Bueno, en resumen, el TL431 va a tener un consumo que va a generar una caída de voltaje al voltaje exacto que nosotros queremos acá. Cuando ponemos una carga acá que tiene su propio consumo, el TL431 va a decir, bueno, ya no es necesario que yo consuma para tener ese voltaje, ya lo está haciendo otro componente. Entonces va a dejar de consumir lo suficiente para que el otro componente sostenga el voltaje de referencia que nosotros queríamos. Obviamente hasta 100 mA, porque nosotros habíamos calculado que por esta línea como máximo 100 mA. Si el componente que ponemos acá consume más, ya no vamos a poder mantener el voltaje de referencia. Pero podemos activar casi cualquier componente con 100 mA. Si necesitamos más, simplemente activamos la base de un MOSFET o de algún otro transistor, hasta 100 mA, que en la base de un transistor es una muy buena señal. Bien, acá hay una cosita que me gustaría aclarar, que no he visto en otros videos que lo aclaren. Sí, está bien, acá me dicen que hasta 100 mA puedo tener, para que cuando no haya consumo de esta parte, como máximo nuestro TL431 consuma 100 mA, más no puede porque este no lo deja. Si nuestro circuito va a tener una carga constante acá, o sea que cuando nosotros prendamos el circuito, esa carga ya va a estar consumiendo, nos podemos acercar mucho a los 100 mA. Poner una resistencia acá para que en esta línea haya 100 mA. Pero tengamos en cuenta que si no va a haber ningún consumo acá, o sea que nosotros prendemos el circuito y no siempre va a haber un consumo acá, ahí es mejor alejarnos de los 100, bajarlo hasta 30 mA, 20 mA, 15 mA, porque si no hay carga acá, al consumo lo va a hacer el TL431, y no sería buena idea ponerle 100 mA acá y que el TL431 esté consumiendo constantemente 100 mA, no nos va a durar nada. Así que si el circuito nuestro tiene la carga constante acá, que cuando nosotros prendemos el circuito esta carga ya está consumiendo, sí, nos podemos acercar a los 100 mA sin ningún problema acá. Pero si la carga puede que no esté, o sea que esté de vez en cuando, a veces sí, a veces no, es mejor bajar ese consumo. Que cuando prendamos el dispositivo, el TL431 esté consumiendo lo menos posible. Porque si no hay carga acá, lo está consumiendo sí o sí el TL431. Bueno, un último repaso rápido. Vienen los 12 voltios por acá. Tenemos la resistencia que limita el amperaje
hasta, creo que esta me daba hasta más o menos 50 mA. Viene por acá, quiere ir por acá, lo cual es un consumo mínimo porque tenemos mucha resistencia acá, o sea que vamos a despreciar el gasto que hay acá. Viene por acá, puede ir para acá o para acá. Si acá no hay ningún consumo, va a ir todo por acá. Todo se lo va a comer el TL431. Lo suficiente para que haya una caída de voltaje y que acá nos quede el voltaje que nosotros queríamos. Bien, ahora cuando aparece una carga de este lado, va a ir menos para el TL431 porque ya no va a consumir tanto, va a decir no necesito consumir tanto, y le va a dejar más corriente hacia la carga. Mientras más consuma la carga, menos va a consumir nuestro TL431 y va a trabajar más tranquilo, digamos. Todo el peso y el estrés cae en el TL431 cuando no tenemos carga de este lado. Y como vimos en las pruebas, si nuestra fuente, supongamos que nosotros hemos puesto acá 8 voltios, que queríamos 8 voltios, y nuestra fuente de 12 cae a 10. Bueno, lo único que hace el TL431, lo único que hace es consumir menos para dejarle más acá y que se mantengan los 8 voltios. Bueno, espero haber sido claro, que entiendan para qué es cada cosa, que ahora sepan cómo se utiliza y lo pueden usar en sus proyectos. Nos vemos en el próximo video.